Aquí tenemos un diagrama de una radiograbadora y les voy a explicar cómo es que está funcionando esta fuente. Recuerden que la función de una fuente de alimentación es proporcionar la energía suficiente y necesaria a todos los circuitos de un equipo de audio. Y en esta ocasión vamos a analizar la fuente de una radiograbadora. Debemos de ser muy observadores porque normalmente el fabricante todo nos los indica. Nada más es cuestión de que nosotros seamos observadores. Para iniciar, aquí tenemos un rectángulo que tiene dos círculos y tiene unas líneas que salen de esos círculos. Esto es un indicador de que este es un socket donde entra el cable de línea. De hecho, aquí nos dice que es el conector 901. J, aquí lo identifican como un conector 901 y nos dice que es la entrada de AC, es decir, la entrada del voltaje de corriente alterna. Pero si observamos, de aquí mismo sale una línea punteada que llega acá. Esto me indica que este es un interruptor. Para empezar, este es un interruptor. Y entonces, con esta línea me da el indicador de que este interruptor se va a mover o va a cambiar de posición de acuerdo a que si nosotros colocamos el cable de línea o lo retiramos. Resulta que aquí físicamente va a haber un mecanismo que va a estar moviendo este interruptor y este interruptor es el que determina si el equipo va a encender o se va a alimentar con baterías o pilas o con el voltaje de corriente alterna que aquí le podamos proporcionar. Ahora vamos a hacer el seguimiento de una de las líneas, que es esta de aquí, independientemente de que si es el neutro o es la fase. Entonces aquí va a venir esa energía y va a alcanzar una terminal de esta bobina, pero esta bobina solo es una parte de un transformador. Todo esto es un transformador. Luego, del otro lado tenemos esta otra línea y esa línea va a alcanzar un fusible. Observemos aquí para poder analizar bien. Miren. De aquí esta línea tiene un punto de conexión y aquí hay una línea punteada y otro punto de conexión. Esto significa que es un puente de conexión, es decir, como si tuviera un alambre, pero en una versión de este tipo de equipo. En otra versión, en lugar de tener este alambre, este puente, va a tener conectado un fusible. Y eso es lo que tenemos que ir aprendiendo a interpretar estos diagramas. Esto es el símbolo de un fusible. Entonces, en algunas versiones va a tener un puente de conexión y en algunas otras va a tener un fusible. Después aquí me indica otro puente de conexión para que alcance la otra terminal de la bobina primaria de este transformador. Sucede que a esta bobina, este es el símbolo de una bobina, sucede que aquí le va a llegar un voltaje de corriente alterna y esta bobina lo va a convertir en campos electromagnéticos que a través de un núcleo de hierro los va a inducir a esta otra bobina. Y esta otra bobina va a convertir los campos electromagnéticos a energía eléctrica, pero menor. Si aquí le llegan 117 volts de corriente alterna, acá le van a salir aproximadamente 12 volts de corriente alterna. Es decir, lo reduce aproximadamente un 90%. ¿No salió del transformador, ya sale directo? No, aquí todavía es alterna. Ah, ok. Ahora,
Seguimos. Por esta línea sale la energía, pasa por un fusible. Recuerden que los fusibles son sistemas de protección. Y del otro lado viene por aquí. Todo esto que ustedes ven aquí, esto que parece un triángulo, una flecha con una línea, es un símbolo de un diodo. El diodo es un dispositivo semiconductor. Significa que va a dejar pasar la energía eléctrica en una sola dirección. Por esa razón, después de este circuito, acá en la salida ya voy a tener un voltaje de corriente directa, en donde esta línea más gruesa me va a determinar el negativo. Esto de aquí va a ser el negativo. Todo lo que se conecte aquí va a ser negativo. Y esta línea de acá va a ser el positivo. Todo lo que se conecte aquí va a ser el positivo. Incluso aquí, en este punto me indican, aquí deben estar los 12 voltios. Aquí. Y acá tengo otra indicación. Dice, estos contactos se activan al conectar el cable de AC, lo que comentaba en un inicio. Ahora, observen cómo aquí este B+ viene para acá, o sea, este positivo viene para acá y entonces llega aquí este contactor. Si este contactor hace contacto con el de en medio, entonces esos 12 voltios van a ir aquí, a estas dos líneas. Y este será el positivo. Si no hace contacto con ese, obviamente que vamos a tener en algún apartado el símbolo de las baterías y aquí me dice, mira, aquí dice el indicador de las baterías y ese voltaje va a ir aquí, ¿de acuerdo? O incluso puede ser la conexión de las baterías que mande su positivo y entonces que salga ese voltaje por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos sistema de entrada de mi fuente, sistema de protección, etapa de transformación, etapa de rectificación y en un momento dado aquí tendríamos la sección de filtraje. ¿Ese sería el capacitor? Ese es el capacitor y esas serían las partes de una fuente de alimentación lineal para un equipo de audio de las radiograbadoras. ¿Por qué se le llama lineal? Por la forma en que está O sea, operando. pasa de un punto a otro así. Es correcto, porque no se interrumpe la energía en ningún punto, solo se está procesando, pero la energía no se interrumpe en ningún punto, ¿de acuerdo? Entonces tiene los 4 puntos que piden, ¿no? Que por ejemplo, si empieza con el de protección, Ajá. el de rectificación, no, ese de transformación, Ajá, después el de rectificación, sí, después el de filtraje, es correcto, y son todos. es Y, correcto. Bueno, entonces en otros casos es cuando se usa lo del regulador. En algunos casos va a tener un circuito regulador al final, después del capacitor. No en todos, pero sí en algunos. Ahora, esta sección de acá es un selector de voltaje. Significa que cuando tienen las radiograbadoras un selector de voltaje es porque tienen una bobina primaria con una derivación. Y pueden elegir entre alimentarlo con 220 voltios o con 110 voltios. Esto dependiendo de la alimentación que se le aplique aquí, es lo que vamos a elegir, la posición que vamos a elegir acá. Si le vamos a meter 117, seleccionamos modo 110 voltios, aquí dice 110, 120. Si le vamos a aplicar 220, seleccionamos el modo 220, 240. Así es como analizamos nosotros la fuente de alimentación lineal en una radiograbadora.